Vamos con el tema de hoy. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la idea, teniendo en cuenta que es historia americana siglo XIX, la idea es justamente, cuando hablamos de esclavitud, enfatizar lo que es el proceso de abolición de la esclavitud, ¿sí? En América Latina, en el continente en el siglo XIX. Esto obviamente nos va a llevar, y el texto que yo le dejé, el de Eric Williams, Capitalismo y Esclavitud, lo hace, ¿sí? Esto nos va a llevar a ir un poco más atrás, ¿no? Con respecto a la esclavitud, pero nos tenemos que centrar en el siglo XIX y por lo tanto en un conjunto de rebeliones, en algunos casos, revueltas, o en un conjunto de políticas que vienen desde arriba, ¿sí? Y que terminan de llevar adelante el proceso de abolición de la esclavitud. Dicho de otra manera, lo que lleva el proceso de abolición de la esclavitud en América Latina es, para comparar, digo, como para ver entre los diferentes países que tuvieron este sistema, esta institución esclavista que se abolieron en el siglo XIX, es si la abolición vino desde arriba o si vino desde abajo. ¿Qué quiere decir esto? Si la abolición vino desde abajo, vino desde los mismos negros y negras esclavos que se rebelaron, o si vino desde arriba porque los mismos blancos fueron introduciendo políticas para, por ley, terminar de abolir la esclavitud, ¿sí? Yo creo que ustedes habrán visto con Aguilar el año pasado Haití, supongo habrán visto algo, pero bueno, ahora algo breve vamos a hacer mención a ello, ¿no? Lo cierto que entre mediados del siglo XVI, ¿no? Y uno podría decir, sí. Yo leí el texto y acá entre esas reformas que planteó el gobierno británico con respecto a la esclavitud, los colonos se negaban a aceptarla. Claro, eso es lo que vamos a tratar ahora. Me parece que es muy interesante en ese sentido, ¿no? En el caso de las Antillas Británicas es muy interesante en lo que está resaltando, Mirta, porque... Pero bueno, los esclavos se dieron cuenta de su condición y como que no aceptaban, o sea, estaba en juego su destino. Claro, tal cual. Es un caso muy interesante. Los casos de proceso de abolición de la esclavitud son muy interesantes todos, ¿no? El de Haití, que aquí no vamos a hablar, pero que es el más clásico, es muy, muy interesante porque es desde abajo, uno podría decir, hasta cierto punto, ¿no? Claro, la independencia de Haití queda como ejemplo para los demás. Tal Entonces, cual. los colonos tenían ese miedo. Tal cual. También el proceso de abolición de la esclavitud en Brasil es muy particular, ¿sí? Pero el haitiano tiene esto que vos mencionabas recién. Como introducción a este tema, ¿sí? Lo que podemos decir que entre el siglo XVI y uno podría decir 1888, porque es cuando se termina la abolición, cuando se termina de abolir, perdón, la esclavitud en Brasil, ¿no? Más de 14 millones de personas son esclavizadas en África con destino hacia América, ¿sí? La gran mayoría de esas personas, principalmente del África Occidental y del Golfo de Guinea, ¿no? Y son llevadas fundamentalmente esas 14, este mapa responde a otra cosita, ¿sí? Pero son fundamentalmente llevadas a las zonas del Caribe, como también a la costa de Brasil, ¿sí? En estas zonas caribeñas, para llevar adelante este tipo de explotación, esto que se lo ha llamado como ganado negro, ¿sí? Fue esta esclavitud, este ganado negro, la que permitió roturar y cultivar las tierras vírgenes de las Antillas, que hasta el momento no habían sido explotadas, ¿no? Sobre todo tras el exterminio de las poblaciones nativas, producto de las conquistas europeas, ¿no? Está claro de que la esclavitud fue la que permitió o impulsó la primera agricultura realmente de exportación, que es esta agricultura con productos de climas cálidos, como el algodón, pero también como el azúcar fundamentalmente, como el tabaco, como el cacao, ¿sí? También y luego el café, ¿no? Donde ahí Brasil
se destaca muchísimo, como Puerto Rico también. Bueno, las plantas, digamos, además de esto, las plantaciones de esclavos, ¿no? O trabajadas por esclavos, hicieron crecer claramente el volumen del comercio internacional, ¿no? Estimularon todo un desarrollo de industria de transformación. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, este tipo de agricultura tuvo un crecimiento de volumen de comercio y de producción tan importante que se terminaron estimulando estas industrias de transformación, como por ejemplo la refinería, para el caso del azúcar, ¿sí? La refinería de azúcar, o la industria de tejido para el caso de la explotación de algodón, ¿no? Al mismo tiempo, la esclavitud también, todo esto moviliza la esclavitud, ¿no? Permite el trabajo esclavo, ¿no? Terminó de convertir a muchos puertos atlánticos en prósperos centros comerciales, ¿no? Donde allí se vinculaban con los puertos europeos. Esto da cuenta de lo que Eric Williams llama tráfico triangular, ¿sí? Que me parece interesante para destacar. Ese tráfico triangular consiste en lo siguiente, ¿no? Desde Europa, los europeos llevaban a África la quincala, ¿sí? Que son productos de lujo, como seda, como billutería, como espejo, para intercambiarlo por esclavos, ¿sí? Que generalmente los mismos negros atrapaban, ¿sí? A otras personas, a otros negros, ¿no? Y hacían ese tipo de comercio, ¿no? Estos esclavos eran vendidos a América, ¿sí? Y desde su sudor, desde su fuerza corporal, desde su explotación como trabajadores, extraían la materia prima, ¿no? Esta materia prima que era la que al mismo tiempo iba de América para Europa, porque aquí era cuando con esta materia prima se permitía a los europeos producir sus manufacturas. Fundamentalmente, ¿no? Fue la que, evidentemente, este triángulo, este tráfico triangular es el que permite, ¿no? un desarrollo del capitalismo europeo, sin ninguna duda, y al mismo tiempo, ¿no? Es la que permite, la que brinda, en este caso, la materia prima, pero que al mismo tiempo está sacada por esta mano de obra, ¿sí? El desarrollo industrial en los países europeos, que ya para la primera mitad del siglo XIX ya estaban llevando adelante su segunda revolución industrial en la gran mayoría de los casos, ¿no? Está claro también que sin la riqueza como dice el texto, ¿no? Sin la riqueza de la materia prima de Europa y sin los esclavos, ¿sí? El crecimiento de todo tipo de Europa, el crecimiento político, el crecimiento económico, el crecimiento militar de estos estados europeos hubiese sido mucho menor si no se hubiese llevado adelante esto, ¿sí? Entonces hay una importancia, sin ninguna duda, de este sistema de esclavitud, que por eso se extendió tanto en algunos países. Aquí viene un poco lo que mencionaba Mirta, y acá nos metemos con el caso de las Antillas Británicas, ¿no? El gobierno británico y fundamentalmente de Inglaterra se pronuncia una reforma, ¿sí? El gobierno británico termina de adoptar una política de reforma, ¿no? De la esclavitud en las Antillas en 1823. Esta política iba a ser aplicada a algunas de las colonias, no a todas, solamente a Trinidad y a la Guayana británica, y se creía que ese éxito que iba a tener esta reforma aplicada allí se iba a reproducir, ¿sí? Al resto de las colonias británicas allí en América. Entre esas reformas estaban, bueno, la abolición del látigo, ¿no? del castigo, fundamentalmente la abolición del látigo, fundamentalmente a las mujeres, ¿sí? Fundamentalmente a las mujeres. La abolición del mercado dominical también, que este mercado negro dominical lo que intentaba hacer era ofrecer a los negros un día libre más
¿para qué? Para que ese día los esclavos pudieran dedicarlo a la instrucción religiosa. ¿Sí? Era lo que planteaba la reforma. También la libertad o la manutención de los esclavos de campo, de peón de campo, ¿no? Y los domésticos, una manutención forzada, ¿no? Y también una especie de libertad de vientre, si se quiere, ¿no? Esto de la libertad de las hijas, ¿sí? No de los varones, ¿sí? De las nenas, que nacían a partir de 1823. A partir de ese año eran libres, ¿no? También esta reforma aplicaba lo que era una admisión del testimonio de los esclavos en los tribunales, ¿no? Es decir, en los tribunales de la ley el esclavo podía dar un testimonio si se cumplía determinadas cosas o no. Estos dos puntos que plantea la reforma británica sobre el tema de la esclavitud da cuenta de cómo, que es lo que vamos a llegar al final, de cómo intentaban, desde Gran Bretaña ya atravesando la Segunda Revolución Industrial, intentaba como transformar la figura de que ya para los ingleses no era funcional, del esclavo en un obrero, ¿sí? Poder explotarlo como un obrero y no tanto como un esclavo, porque ya no es funcional a este sistema económico, a ese nuevo capitalismo que se había desarrollado gracias a la esclavitud, pero que ahora estaba cambiando la forma, ¿sí? Porque era un capitalismo industrial. Esas reformas son, por un lado, lo que tiene que ver con el establecimiento de las cajas de ahorro, ¿sí? Para los esclavos, es decir, si bien los esclavos no perciben un salario, un sueldo, ¿sí? Comienzan a tener una serie de ganancias y comienzan a tener un ahorro con ello, y también llevar el trabajo a una carga horaria que dé 9 horas, ¿sí? 9 horas para esa población adulta esclava. Finalmente también lo que menciona la reforma era nombrar un protector, ¿sí? El protector, en el momento del protector de esclavos, tenía una tarea muy particular, que era llevar adelante un registro, ¿no? De todos los castigos infligidos al esclavo, de que si se cumplían estas cosas y demás. Era quien lo protegía y quien lo acompañaba, inclusive si el esclavo quería dar un testimonio ante un tribunal de ley para reclamar algo, ¿sí? Entonces, no era la emancipación esta reforma, sino que era una mejora, ¿no? El texto dice que no es una revolución, sino que es una evolución, pero la idea era que la esclavitud sería exterminada por la bondad. ¿Sí? Esto es un poco la idea, la misma bondad. ¿La bondad de quién? Y bueno, la bondad de los colonos. ¿Por qué decimos los colonos? Porque los colonos, es decir, los británicos que estaban en estas colonias en las Antillas, como en las Antillas o fuera, ¿no? Como la Guayana británica, pero que estaban en Jamaica, que estaban en Barbados, que estaban, eran los dueños de los esclavos, ¿sí? Y ellos eran los que tenían que tener la bondad. Pero ya como bien adelantó Mirta, está claro de que los primeros opositores a todo esto, o la respuesta, ¿no? de los colonos, fue claramente opositora, ¿no? Esto porque sabían que estas reformas eran el primer paso, ¿no? Para lo que iba a venir después, era brindarle concesiones para poder, llevar luego nuevas concesiones, ¿no? Para retribuir nuevas concesiones. Entonces, cada uno de estos puntos comienzan a ser duramente cuestionados. Uno de los puntos con que más, de la reforma con que más se oponen, tienen que ver con los azotes, ¿no? Esto de prohibir los azotes para las esclavas, ¿no? Y también lo del mercado dominical, pero primero con respecto a los azotes a las esclavas. Desde el punto de vista de los colonos, era necesario castigar a las mujeres, ¿no? Y lo argumentaban de la siguiente manera. Primero lo argumentaban de que las mismas sociedades africanas que traían ellos, de hombres y mujeres esclavizados, tenían incorporado, ¿sí? El tipo de castigo del hombre hacia la mujer. Entonces, inclusive hay un testimonio de un tal Mirter Hamden
¿no? Que el tipo dice de que los maridos de estas mujeres esclavas, si se llegan a enterar de que ahora no van a ser azotadas, se iban a sentir muy apenados, dice, ¿no? Pero también, y algo que es muy interesante, de cómo se defienden los colonos de todo esto, es justamente de que en Sí, Rodrigo, pero habla, hablen. No, que también decían, ¿no?, que atentaba contra la propiedad privada, Ujú. esta medida, sobre todo lo del el azote. Eso de las horas, sí, sí, que ahora vamos a ir, pero es muy cierto, ¿no? Ahora, y ahora vamos a ir lo de las horas, que es un caso parecido a esto en cuanto a cómo argumentan. Es interesante el argumento que dan los colonos, porque los colonos también dice acá esto de que el castigo de las mujeres es necesario, ¿sí? O que las mujeres sean castigadas es necesario. Lo plantean que esto mismo sucede en las sociedades civilizadas, la misma Inglaterra, ¿no? Y citan esas correccionales de mujeres en la época victoriana, ¿no? Donde las mujeres le pasaban electricidad y todo eso, que estaba la teoría de la histeria y un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, era un pedido que estaba haciendo Gran Bretaña cuando Gran Bretaña lo hacía, ese tipo de castigo corporal para disciplinar a la mujer, lo hacía en la misma Inglaterra, ¿sí? El otro punto que tiene un fuerte rechazo es la abolición del mercado dominical, ¿no? Lo que dicen los colonos, que en lugar de instruirse, lo que va a fomentar eso es la vagancia, ¿sí? La ociosidad de los esclavos, que trabajen menos, ¿sí? Tiene simplemente ese tipo de finalidad, ¿no? Esto es justamente anunciado de Jamaica, esto cuando aparece Jamaica uno lo tiene que subrayar porque Jamaica es la principal colonia en cantidad de esclavos que tiene, pero también en producción de azúcar fundamentalmente que tiene Inglaterra en América, ¿sí? Entonces desde allí aparecía esto de la sociedad. Entonces, bueno, era necesario mantener el látigo, digamos, para la disciplina, y era necesario que no se dé ese descanso dominical porque terminaba llevándolo por el otro camino. Luego lo que planteaba recién Rodrigo, ¿no? La reducción de las 9 horas, que claramente no lo definen como una muy injusta y opresiva invasión a la propiedad privada, ¿sí? Y acá es muy interesante lo que plantean, ¿sí? Lo que plantean como argumento los colonos, que es parecido al caso de la mujer. Toman a Gran Bretaña y le dicen, ¿cómo puede ser que un propietario de fábrica en Inglaterra puede exigir a niños, no adultos, a niños, trabajar 12 horas en un lugar completamente cerrado, viciado, como es una fábrica, en condiciones paupérrimas, y aquí se le exigía que a los esclavos adultos, ¿no? en los cañaverales, en los lugares al aire libre y demás, trabajaran 9 horas. Entonces, bueno, lo consideraban justamente, como señaló Rodrigo ahí, ¿no? un crimen hacia la propiedad privada. Otro de los puntos fueron, y que terminó llevando a levantamientos muy violentos por parte de los colonos, es la admisión de testimonio de los esclavos, ¿sí? Esto ocurre también en Jamaica, donde se vota, ¿no? Y el gobernador no sabe dónde meterse, ¿no? De los 37 votantes, 36 votan en contra de que el esclavo tenga el derecho a poder dar su testimonio ante un tribunal de ley, y ahí el gobernador no le quedó otra, porque ante el clamor de violencia termina por no continuar con la asamblea cuando quedaban todavía temas como por ejemplo la cláusula de la caja de ahorro, que el tipo ni lo nombró, y menos todavía se atrevió a mencionar lo que tiene que ver con la cuestión de la libertad de vientre, ¿no? O la libertad de las niñas a partir de 1823. ¿No? Es decir, está claro que los colonos tenían una postura muy rígida con respecto a esto, ¿no? Y luego, bueno, lo que iba a ser más obvio, supongo yo, fue realmente muy efímera la figura del protector. La figura del protector fue un engaño, ¿no? En las colonias británicas, que
fue inexistente, ¿no? Estaba bajo la reforma, pero realmente fue inexistente por donde se lo mire, ¿no? Entonces, acá también hay un punto muy importante, porque aquí se cruza, a partir de este tema de la esclavitud y este intento de reformas y demás, se cruza toda una serie de acusaciones entre las colonias británicas y la madre patria, ¿no? Y Gran Bretaña, y fundamentalmente Inglaterra dentro de Gran Bretaña. Primero consideran que esa doctrina parlamentaria, que estas ideas, ¿no? De esta reforma que había dado el Parlamento inglés, son declaradas completamente subversivas, ¿no? En cuanto a la relación de los derechos de los colonos, y al mismo tiempo son muy peligrosas, ¿no? Para las propiedades, para la vida, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro lado también, y esto es muy interesante, cuestionan la autoridad, ¿sí? Cuestionan la autoridad que tiene Inglaterra o Gran Bretaña para imponer estas reformas en las colonias. Y dicen algunas cosas bastante fuertes, ¿no? Como por ejemplo, digamos, el rey de Inglaterra, por ejemplo, qué derechos tenía sobre Jamaica, ¿no? Si se le había sacado a España, como que se iban ¿no? a lo que había sucedido tiempo atrás con esa disputa de España primero conquistándola y los ingleses sacándoselo a Jamaica. Hay todo, ¿no? Otros, por ejemplo, recordaban cómo esto de promover los derechos hacia las comunidades negras y demás, terminó de hacer que Gran Bretaña perdiese las colonias del norte, Norteamérica, ¿sí? Con la independencia norteamericana en 1776. Entonces comienzan, ¿no? Todo un tema con respecto a la autoridad. Sin ninguna duda, y aquí retomo lo que dijo Mirta, esto que es una enseñanza y es una tira de poder entre ambos, entre colonias y metrópoli, la mayor enseñanza de todo esto se la termina llevando los esclavos a las Antillas, ¿no? Que comprendían bastante bien qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y que también sacaban las conclusiones de que el principal obstáculo para todo esto eran los colonos, ¿sí? Que la madre patria ya había dado, encima la exageraban, no los esclavos. Imagínense, en esos tiempos la información se llegaría muy, pero muy distorsionada, pero que la madre patria había otorgado la libertad, decían ya directamente, ¿no? Y que los colonos eran quienes lo estaban privando de ella, ¿no? Por lo tanto, sí. Eso se reflejaba, esa idea de la libertad que había otorgado el rey se reflejaba en los cambios de gobernadores, que en cada cambio los negros tenían la esperanza que con eso llegaría la emancipación. Claro, tal cual, ¿no? Con los cambios de gobernadores, ¿no? Recordemos que en estas colonias la autoridad máxima es el gobernador, a diferencia que yo en las colonias españolas que está la figura del gobernador, pero porque los virreinatos estaban divididos en gobernaciones, ¿no? Pero la figura principal es el virrey, acá son los gobernadores, ¿no? Y esos cambios de gobernadores, como bien dice Mirta, no daba aliento a que iba a haber no solamente un cambio de personas, sino que ellos iban a ser liberados, cuando se sacaban licencia, ¿no? Algunos gobernadores también, pero estaban permanentemente pendientes de esos movimientos, ¿no? Estaba claro de que la emancipación se iba a tener, pensaban estos esclavos, de que la emancipación solo podía venir, ¿no? A pesar de esas imposiciones que quería poner los colones, ¿no? Y continuar con esa esclavitud. Bueno, en un ratito se está por cortar, volvemos a ingresar por el mismo enlace, ¿sí? Aguárdenme que es... ¿no? Vamos donde nos quedamos. Muy bien, estábamos aquí, ¿no? Entonces, perdón, así ya puse a grabar, ¿no? Sí, ya está.
Bueno, está claro de que el colono consideraba, dicho todo esto, ¿no? El colono consideraba a la esclavitud como algo eterno, ¿no? Como ordenado por Dios, y hasta incluso terminaban de justificar con las santas escrituras y demás, ¿no? Y obviamente y al mismo tiempo los esclavos no pensaban igual que los colonos, ¿no? Pensaban completamente diferente a ellos. Tal es el punto que ante la coerción y el castigo y demás, los esclavos supieron trazar diferentes estrategias para rebelarse a ese sistema. Entre ellas, podían responder de una manera indolente, ¿no? Tratando de no demostrar el dolor con los latigazos y los castigos que sufría. El sabotaje también fue otra forma de las estrategias para rebelarse como esclavos, ¿no? La revuelta. La mayor parte del tiempo trataban de pasar una gran cantidad de tiempo de ocio, ¿no? Producir menos. Todas esas fueron maneras estrategias que intentaron de una resistencia bastante pasiva, si se quiere, pero que intentaban justamente rebelarse contra ese sistema. Quizás, y uno de los ejemplos para muchos esclavos a seguir, era las decisiones que habían tomado los Maroons de Jamaica. Los Maroons significa, son los descendientes de cimarrones, que escapaban y se instalaban en las montañas, ¿no? Como también los negros Bush, que hacían exactamente lo mismo en la Guayana británica. Eran esclavos que cuando podían huían, ¿no? Y se internaban en montaña o en lugares selváticas y poco propicio como para poder resistir desde allí y tener una vida libre. Muchas veces esto era un ejemplo, digamos, notable del camino a seguir, ¿no? De cómo poder conseguir la libertad. También es claro de que se trata de la revolución en el Santo Domingo francés. Nosotros lo conocemos como Haití, ¿no? El levantamiento y la independencia y la rebelión de esclavos, con su consecuente independencia en 1804, estableció, como Mirta había mencionado hace un ratito, un claro ejemplo, ¿no? De que se podía llegar a esa ansiada libertad. De hecho, el ejemplo haitiano había sucumbido, ni que hablar, a toda la zona del Caribe, ¿no? Donde los propietarios... Profe, Sí. igual nosotros el año pasado leímos que en cierto punto era libertad, porque después de la revolución siguieron trabajando las plantaciones. Sí, hay Entonces, hay una discusión muy importante con la política que siguió Toussaint Louverture, ¿no? El líder de la revolución, claro, que que era más bien una revolución política en vez de social. sí, porque bueno, luego el tema era cómo reconstruir el tema económico después de la guerra y demás, pero bueno, y ahí es cuando aparece la idea del trabajo forzado, ¿no? Que los esclavos son libres, pero terminan trabajando de manera forzada para el Estado y demás. Sí, esto es una discusión que se da, pero sin ninguna duda, por fuera de Haití, en el mismo momento, ¿no? Para los propietarios esclavistas en Jamaica, en Cuba, hasta inclusive en Texas, ya en lo que hoy es Estados Unidos, se vivía bajo el temor de que se pudiera llevar adelante un levantamiento de esclavos que tenga una magnitud similar a lo que había pasado en Haití, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, se tratan en este caso, de islas, ¿no? Que son una bomba de tiempo, porque la mitad y a veces más de la mitad de la población son esclavas, ¿sí? Entonces se trataba justamente de una bomba de tiempo. Los esclavos, los colonos discutían abiertamente, ¿no? Sobre las cuestiones de la esclavitud frente a sus esclavos. Los esclavos
veían la arrogancia, la posición, la postura que tenían estos colonos, ¿no? Que además de eso, no solamente lo llevaba a lo que ya dijimos, que era a confirmar a los esclavos de que la emancipación no iba a venir por parte de los colonos, sino que aparte de eso terminaba de generar mayor bronca y resentimiento de los esclavos hacia sus amos, hacia los colonos, ¿no? Esta idea que la dijimos recién, ¿no? de que supuestamente ellos ya eran libres por la madre patria, pero esa libertad no llegaba por culpa de los colonos, eran los colonos los que lo tenían cautivo, ¿no? Entonces, a partir del siglo XIX, de los inicios del siglo XIX, va a ser muy frecuente, ¿no? Y muy intensa una serie de rebeliones de esclavos que se van a dar en las islas de las Antillas. En el medio no, pero en esos años tenemos justamente el caso de Haití, que termina con la culminación de la independencia en 1804. Entonces, por ejemplo, en 1808, en las Antillas Británicas, ¿no? en la Guayana Británica, estalla una rebelión de esclavos que termina siendo traicionada y los jefes son arrestados, ¿no? Pero estos no eran peones, no eran esclavos de base, no eran peones de campo, sino que eran esclavos en posiciones mucho más confortables, ¿no? Y que eran los mejores tratados, como había pasado en el caso de Haití, porque convengamos que Leclerc era un tipo que era el cochero, ¿sí? Era un esclavo, pero dentro de los esclavos tenía, ¿no? un lugar muy, muy privilegiado. Y esto en Haití se había visto, no sé si le llegaron a leer algo de Macandal y demás, que es muy interesante, que son las primeras rebeliones que terminan envenenando a muchos de los blancos y demás, pero bueno, esos esclavos que llevan adelante esa rebelión, que es envenenando a los blancos, a las familias blancas y demás, son los esclavos de confianza, porque son las cocineras y los hombres que están, los domésticos, ¿no? los que están allí. Aquí sucedía exactamente lo mismo, ¿no? Se trataban de hombre de confianza. También en 1824 en Jamaica, un esclavo se termina suicidando y llega a admitir, ¿no? antes de concretar el hecho, de que él tenía un amo que era muy bondadoso con él y que tenía un trato muy bueno, casi no de esclavo, pero que no era una persona libre, ¿no? Y que por culpa de su amo no era una persona libre, se termina matando, ¿no? Son todos ejemplos de esclavos que no son de los que más sufren, ¿sí? Castigo corporal y demás, pero que se rebelan en ese gran anhelo de libertad, ¿no? En 1816, en Barbados, también surge algo muy particular, hay un gran levantamiento, una gran rebelión de negros que termina siendo aplacada, pero cuando son interrogados del por qué, del por qué se produce eso, los esclavos no decían de que se debía al maltrato ni nada, sino que consideraban de que esa isla le pertenecía a ellos y no a los blancos, por ejemplo, ¿sí? Con una idea mucho más de identidad de ese lugar, ¿no? Los levantamientos siguieron creciendo aún más. Nuevamente en la Guyana Británica hubo un levantamiento muy importante de 50 plantaciones, por ejemplo, ¿no? De alrededor de 12.000 esclavos que se habían levantado, ¿no? Y quizá la culminación de esos grandes levantamientos es en Jamaica, que vuelvo a repetir que es la colonia más importante de los ingleses. En 1831, durante la fiesta de Navidad, ¿no? Donde hay una insurrección muy grande encabezada por esclavos de confianza, inclusive hasta del gobernador, ¿no? Ahora, a estos levantamientos, los colonos, particularmente las Antillas, no lo vieron con temor que se podía repetir un Haití,
sino que lo vieron más como una oportunidad para demostrarle a quienes habían hecho esta reforma, ¿no? de Inglaterra, al Parlamento, también a muchos humanistas que comenzaban, ¿no? con toda una teoría del trato igualitario de los seres humanos y demás. Era una oportunidad para desconcertar, ¿no? Y motivar de que estas personas tenían que seguir esclavizadas y demás, ¿no? No hubo vuelta atrás. Lo cierto es que ya en un contexto, llegando a 1833, hay un contexto ya de abolición que es inevitable, por más que los colonos se opongan, ¿no? Porque hay, por un lado, ahí la emancipación se iba a dar, como dijimos, desde arriba o desde abajo, ¿sí? O explotaba todo a partir de los levantamientos de esclavos que ya venían dándose, o directamente, como también ya venía intentando, ¿no? Desde arriba, desde el poder político, en este caso de la metrópoli, ¿no? Otorgar la libertad. Lo cierto es que en este contexto es un contexto de cambio económico muy, muy importante, ¿no? Hay un desarrollo del capitalismo, ¿no? Ya estamos entrando en la segunda revolución industrial y se sigue sumando esta presión del Parlamento, ¿no? Y esto creo que es muy interesante lo que plantea el autor para cerrarlo, ¿no? Y es un punto de reflexión. Él dice que los negros habían sido animados a la libertad por el desarrollo de la misma riqueza que su trabajo había creado. Dicho de otra manera, para el caso, desde la postura del autor, ¿no? De Eric Williams, la abolición de la esclavitud en las Antillas es gracias al capitalismo que se había desarrollado. Ahora bien, ¿por qué? Porque la figura del esclavo, ¿sí? La figura del esclavo ya no es funcional a este nuevo mundo moderno, ya no es funcional a este nuevo sistema capitalista. ¿Sí? Sí es funcional el obrero que trabaja un montón de horas, que es súper explotado y que le pagan 2 mangos, ¿sí? Pero que se transforma al mismo tiempo en una persona que consume. Bien, entonces es muy interesante lo que plantea William con respecto a los motivos del trasfondo de la abolición de la esclavitud en las Antillas, ¿no? La abolición de las Antillas termina en 1834. Sí. O sea, que lo que se quería lograr con la emancipación de los esclavos era lograr esa figura del obrero industrial. Tal cual. Estar sometido a la fuerza, estar sometido, explotado a cambio de un salario mínimo, pero libres. Tal cual. Bueno, Gran Bretaña, como ustedes ya sabrán, fue una de las principales potencias esclavistas, ¿sí? Junto con Holanda, junto con Portugal, fueron de las principales, ¿no? las que promovieron la esclavitud, junto con Francia. Ahora, el contexto de este desarrollo del capitalismo industrial y demás necesita otro escenario. Ya no es funcional la figura del negro. No, porque aparte también, aboliendo la esclavitud, y acá lo podemos conectar con el texto Sánchez Albornoz, que fue el último que vimos antes de las vacaciones, abolida la esclavitud, se permite también un aluvión de inmigrantes que vienen desde Europa, más adelante, no en este momento, ¿no? Ese aluvión, que son expulsados, entre otras cosas, por el desarrollo industrial en Europa, ¿sí? Y que necesitan trabajo y demás, y entonces son esa mano de obra que viene a reemplazar esa mano de obra esclava. Y eso se nota mucho en Brasil, porque en Brasil fue mucho más extenso, ¿no? En Brasil, una breve cronología. Yo suelo dar un artículo de Geoffrey Neldry, que trata sobre el fin de la trata de esclavos, no de la abolición de la esclavitud, pero bueno, simplemente como para explicarlo muy brevemente y rápido, ¿no? Brasil, que por el tipo de producción principal, primero azúcar y después café, pero también exportadora de tabaco, de algodón, que hemos visto con William Gray, ¿no? Incorporaba una mano de obra esclava muy, muy importante, numéricamente hablando, ¿no? La primera ley que llega de Gran Bretaña. Recordemos que también, esto después lo vamos a ver bien cuando veamos Brasil,
puntualmente al país, la alianza que tiene con los ingleses es muy estrecha. De hecho, los ingleses terminan salvando, entre comillas, a la corte portuguesa cuando va a ser invadida por Napoleón, ¿no? Que lo terminan trayendo para su colonia en Brasil, ¿no? Para el Imperio de Brasil. Entonces, la misma Gran Bretaña, en este mismo contexto que vimos recién en las Antillas, hacia la década del 30, saca una ley conocida como Ley Aberdeen, ¿no? Que lo que intenta promover es el fin de la trata, ¿no? El fin del comercio, no el fin de la esclavitud, del comercio, de la venta de esclavos. El objetivo era justamente poner ilegal a ese tráfico, pero que en realidad no tuvo mucho eco cuando se llevó adelante en Brasil en esos tiempos, hasta 1845. ¿Por qué? Porque los ingleses no se quedaron de brazos cruzados, siguieron presionando, y ahora la ley se modificaba en el sentido de que ahora iban a haber barcos ingleses que iban a estar en los puertos de Brasil, ¿no? Y que iba a capturar todo aquel barco negrero que llegara, ¿no? Entonces no solamente se estaba terminando un comercio que en realidad cuando se dicta esta ley crece el comercio de esclavos a través del contrabando, pero crece aún más, llega una mayor cantidad de esclavos a Brasil, sino que ahora se iba a terminar, digamos, porque para 1845 iba a estar esto, y también iba a ser un obstáculo para el mismo comercio, ¿no? Porque había como una especie de bloqueo, ¿no? a esos puertos brasileños por el tema de la esclavitud, pero que terminaba perjudicando a los otros productos que salían y entraban a Brasil, ¿no? Para 1850, Eusebio de Queiroz, ¿no? Termina aboliendo la trata de esclavos, y esto tiene que ver por esto que yo les comentaba, pero aparte, para 1850, Brasil no quiere entrar en lo absoluto en conflicto con Gran Bretaña, porque se viene una guerra encima que es con la Confederación Argentina, más que nada con el Buenos Aires de Rosas, ¿no? Recordemos, lo habrán visto ustedes en Argentina, de que el Imperio de Brasil forma parte del ejército grande comandado por Urquiza que derrota a las fuerzas de Rosas, ¿no? Entonces no podía tener a Gran Bretaña en contra. Por lo tanto, termina firmando esto, ¿no? Y luego llegan una serie de leyes. Ahí cuando se dicta el fin de la trata de esclavos, los estados más poderosos del café, los estados, por ejemplo, Sao Paulo y Minas Gerais, terminan de absorber, de atraer a los esclavos que estaban en Brasil, ¿no? Terminan de traerlo hacia sus facendas, ¿no? Y luego viene una serie de leyes que va en un derrotero que va a terminar con la abolición de la esclavitud, de 1871, la ley de vientre libre, ¿no? Que es lo mismo que había pasado aquí en 1813, o como vimos que se intentó, pero que no se logró en las Antillas en 1823 con la reforma, era que las niñas, ¿no? que nacían a partir de 1871 eran libres, ¿no? Esta es la idea de no reproducir más esclavos, por eso las niñas. Lo cierto es que tampoco ni Brasil ni ninguna colonia esclavista llevó adelante un proceso de reproducir esclavos. Siempre la esclavitud se basó en la compra y explotación del esclavo, ¿sí? Y no en la reproducción del esclavo. Entonces era evidente de que esto iba a terminar en una abolición segura. Para 1886 se saca la ley del sexagenario, que quiere decir que todos los esclavos mayores de 60 años o de 60 años para adelante quedarán libres. Tengamos en cuenta que en estos tiempos una persona blanca que tenía una esperanza de vida mucho más elevada llegaba a los 40 años, y podía vivir más, obviamente. Muy pocos esclavos llegaban a esta edad, era una realidad, pero bueno. Y finalmente la ley final de abolición es la de 1888 recién, conocida como Ley Áurea, ¿no? Que áurea significa dorado y demás, que tiene que ver porque la reina Isabel termina en honor a su abuelo, a Joao VI, a Juan VI, que era quien había estado en Portugal,
¿no? En su aniversario termina de decretar esta ley de la abolición de la esclavitud, ¿no? Que luego, inmediatamente al otro año, en 1889, va a terminar la monarquía en Brasil y se va a fundar lo que es la república. Y para terminar con esto, es interesante que hay toda una discusión en Brasil con respecto a la esclavitud, con respecto a la cuestión de la bondad. ¿Sí? A la cuestión de la bondad. Esto de que, así como se discutía en las Antillas Británicas, que la esclavitud sería, ¿no? Llevada adelante el fin de la esclavitud por la bondad y demás, aquí decían de que en realidad no debería ser por la bondad, ¿sí? Porque si no, esos esclavos luego iban a pedir otras concesiones ya siendo hombres libres. ¿Sí? Era una discusión que había muy fuerte en Brasil con respecto a cómo terminar de abolir, si era por una ley desde arriba, ¿sí? O no. Pero bien, aquí termina y el caso de Brasil es el último caso donde, al menos de lo legal, de la ley, se termina de abolir la esclavitud. ¿Sí? Bien.